Muy bien, buenas tardes, demás estudiantes. Vamos a ir esperando, por favor, que se vayan uniendo las últimas personas para poder iniciar la clase de hoy. Por favor, consultar si me escuchan bien. Sí, Lice, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, creo que ya estamos todos. Falta recalcar, por favor, que creo que me falta alguien en la lista. He visto en el sistema que somos 16, pero generalmente llamo solamente a 15. Ya, entonces voy a llamar la lista para el día de hoy y si falta alguien, por favor, para que estemos al tanto. Alejandra Ramírez. Presente, Lice. Ángela Mamani. Presente, Lice. Dylan. Presente, Lice. Itzia. Itzia todavía no está. María Arledo Campo. Presente, Lice. María Zené Cardona. Presente, Lice. Melissa Fernández. Presente, Lice. Mireya Peredo. Mireya Peredo. ¿Ya? Nayeli Guaita. Ya. Que está ingresando. Raquel Delgado. Presente, Lice. Jessica Quinteros. Presente. Juliana García. Gisela Borda. Presente, Lice. Brian Águila. Presente, Lice. Y Sonia Gutiérrez. Sí, aquí, Lice. Perfecto. ¿Hay alguien que no haya llamado? Yo, Lice, perdón, entré tarde. Ya Nayeli. Sí, ya te tomo en cuenta, Nayeli. Gracias. Gracias, Lice. Está muy bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Con las disculpas del caso, espero que hayan podido leer el mensaje del sábado. He tenido un inconveniente con la laptop. Pero bueno, esa clase voy a intentar avanzar un poquito para que podamos recuperarla en este tiempo, ¿no? Para que no haya otras de programación, porque sé que ya es un poquito complicado. Y eso escapa, obviamente, bueno, la responsabilidad que es mía propiamente, ¿no? ¿Aló, aló? Ahora sí. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, tenemos que continuar, por favor. Ya hemos hablado de los aspectos tanto sociales, antecedentes. Ya hemos hablado bastante sobre todo de la interacción e interrelación que tiene que tener el ser humano. Ahora vamos a enfocarnos, por favor, a concluir esta etapa, que básicamente es la organización y el ser humano. En esta etapa rápida tenemos que considerar varias cosas, por favor. Uno, que tenemos que ver ya al ser humano dentro de la organización. ¿Cómo se va a interrelacionar? ¿Cuál es el valor que debería tener dentro de la empresa? ¿Y por qué es tan importante el ser humano para la organización? Ya hemos dicho que es un punto, la organización, de una unión de personas. Pero, ¿cómo lideramos? ¿Cómo gestionamos aquello? ¿Cómo estamos seguros tal vez del compromiso de cada uno de los miembros?
¿Es por necesidad? ¿Es por convicción? ¿Es solamente laboral? Cuando trabajan en recursos humanos siempre van a encontrar esta disfunción, digamos, en lo que es la empresa o la organización. El primer sentido del trabajo como tal es el salario, como os he dicho. Es la primera retribución y la más importante y prácticamente la única que podríamos ver tangiblemente en todo ese proceso. Para la organización es muy importante las personas, ¿no? Desde la historia de las empresas, como han podido ver cuando hemos abordado los aspectos de cómo ha nacido la psicología organizacional e industrial, se ha basado prácticamente en todos los procesos que tenía el ejército después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo aquello se ha podido evidenciar que las personas tienen ese lugar dentro de la institución, o dentro de la organización, perdón, que cumplen un factor totalmente importante. Sí, pero nos vamos a enfocar en la organización, como hemos dicho. A ver, las personas y las organizaciones son un punto muy necesario que van a trabajar constantemente. La complejidad de las organizaciones, vamos a hablar, la naturaleza compleja del individuo y su comportamiento dentro de la organización. A ver, cuando hablamos de seres humanos, como les digo, es la parte más importante y fundamental porque constituyen la organización. Cuando hemos hablado el sábado pasado sobre la empresa, hemos podido ver parte de lo que era el organigrama, ¿no? Un organigrama vertical y un organigrama horizontal, en el cual se enfocaba obviamente el punto de las dependencias, el punto de la magnitud de la toma de decisiones, el alcance de poder, entre otras cosas. O sea, toda empresa necesita una organización. Este organigrama básicamente expone los aspectos de los miembros y dónde están ubicados, ¿no? Así de simple. Pero esa organización ayuda al cumplimiento de tareas y de trabajos dentro de la empresa. Así es como estábamos enfocando obviamente el organigrama, solamente como un mapa, un esqueleto de lo que es la empresa, ¿no? Visualmente hablando. Entonces, cada una de las personas constituyen obviamente la organización, el aporte que realizan. Por eso, como les decía, Chavenato habla del capital humano. Cuando hablaba de recursos humanos, estaba más enfocado todavía en lo que era la parte administrativa. Cuando han empezado con el concepto de capital humano, se ha agrandado esa posibilidad de que las personas son ahorita el valor más importante en una empresa. ¿Por qué? Por lo que lleguen realmente a consolidar para el alcance de las metas de la empresa. Incluso obviamente los denominamos no solo colaboradores o empleados, ¿no? Sino clientes internos, porque son el punto fundamental de lo que va a ser el trabajo cotidiano. Obviamente las personas están dotadas de personalidad e individualidad, cada una tenemos que reconocerlas así, tiene aspiraciones o metas tanto personales y profesionales, por eso es que pertenecen a la empresa específica. Hablamos de que tienen obviamente valores, marcas de la persona bien claras. Hablamos de que tienen un conjunto de actitudes que van a estar relacionadas con el trabajo. Hablamos de una cantidad de motivaciones y objetivos individuales, ¿no? Tanto personales como profesionales. Eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cada miembro de la organización tiene este tipo o esta cantidad de particularidades que nosotros tenemos que considerar. Obviamente el hombre es un animal social, nos dice, porque posee tendencias a una vida en sociedad y participaciones multigrupales. Y más aún en un espacio de trabajo, ¿no? Donde conjuntamente tiene que haber una interrelación constante. La tarea, de acuerdo mucho a la función o al trabajo que van a realizar. Las charlas o capacitaciones para que este hombre o este animal social se identifiquen, como les decía, es creo que una de las partes importantes. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando vas a trabajar para una empresa industrial en la que el objetivo principal es producir un objeto para la venta,
las competencias que tengas para ese trabajo que requiere, ¿no? Lo más básico, ¿no? Sobre todo tareas cotidianas, facilidad de palabra, tolerancia a la frustración, algunas competencias que vamos a poder ver, si podemos un poquito más adelante en el perfil del cargo se identifica, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con esto? Que no es lo mismo que contrates una persona para un cargo específico y de acuerdo a las competencias que requiera el cargo en sí. Este animal social siempre va a tener una interrelación constante, pero siempre vas a buscar que tenga competencias más adecuadas. Por eso decía, no es lo mismo que trabajes en una empresa industrial, que te dediques a hacer solo ladrillos, a que trabajes, digamos, en el call center de Viva o de Tigo o algo, ¿no? Donde tengas que solucionar conversando con los clientes constantemente, ¿no? Entonces no es lo mismo ninguna de este tipo de razones con una empresa industrial, por ejemplo. Cada persona va a tener su particularidad e individualidad. Las personas obviamente tienen recursos dotados de habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos necesarios para desarrollar las labores del día a día. En Bolivia el campo laboral es bastante complejo en el sentido del rumbo o las rutas que se puedan tomar. ¿A qué me refiero? Que en recursos humanos hacemos esa organización, ¿no? De un organigrama claro, de perfiles de puesto, etcétera, y no se cumplen a la totalidad. Sobre todo en las empresas públicas, ¿no? Donde contratas a gente que ni siquiera está cerca a veces del perfil que se requeriría. Bueno, y eso ha sido siempre, ¿no? Pero estas personas, si tienes una debilidad, una capacidad, una destreza específica, debería servir para un cargo específico, ¿no? No interrelacionar. Entonces hay gente que lidera, que organiza, que controla, hay gente simplemente que trabaja, hay gente que tiene conocimientos técnicos, experiencia, hay gente también que tiene otro tipo de experiencia en otro rubro, en otro movido y también lideran. Entonces nosotros como recursos humanos tenemos que entender que las personas van a tener una serie, una cantidad de competencias que es lo que nos interesa para el cumplimiento de una tarea específica, ¿sí? Pero no se puede imaginar a la organización sin personas, porque obviamente son los impulsadores de la misma, con su inteligencia, su talento y el aprendizaje o la experiencia que van ganando, promueven lo que son los cambios en la organización o el desarrollo en la organización, que cada vez alcance los objetivos que se están planteando. Esto da como resultado obviamente una empresa, una organización con competitividad, donde se pueda renovar las metas o los aspectos de crecimiento, se puede estimular también al grupo, al equipo de personas, ¿no? Como tales personas siempre tiene que existir la manera en que nosotros vamos a poder trabajar con ellas. Siempre se ha dicho que la escuela, por ejemplo, es parte de la sociedad, pero que nos enseña a ser personas de una sociedad marcada de esta forma, en lo laboral, ¿no? Por eso Howard Gardner, en su libro de las inteligencias múltiples, decía que la escuela simplemente te enseña a ser parte de la sociedad enmarcada en lo que ellos quieren. Supuestamente nos enseñan desde la escuela a estar callados, sentados, no opinar, no dudar a veces de las instrucciones que se nos dan. O sea, está tan marcada la escuela que de verdad desde la Segunda Guerra Mundial nos han enseñado simplemente a ser empleados, ¿no? Por eso no emprendemos, por eso no nos animamos, o simplemente no seguimos a veces nuestro deseo, nuestra meta, ¿no? Preferimos una carrera o un trabajo donde se nos pague y a veces esa seguridad es lo que hace que las empresas tengan gente, pero no tal vez con las mejores competencias, ¿no? Porque la gente solamente quiere el sueldo, pero no va por una meta o un sueño personal. Eso obviamente es lo que puede diferenciar lo que va a ser el éxito o no de las organizaciones. Porque las personas, como pueden ver, aportan a la organización, aportan desde su experiencia, desde el trabajo diario, aportan su tiempo,
las competencias que estamos hablando, el valor agregado en realidad a la función o al trabajo que vas a desarrollar. De esta manera se puede identificar lo que es el éxito en la organización, ¿no? ¿Por qué? Como les decía, la disposición de las personas, la motivación que van a tener, el entender o asumir y asimilar la meta o el objetivo que tiene la organización, ¿no? El asumir riesgos con la empresa y con la organización. Poder decir cuánto quieren crecer. Hay un número de empresas muy pequeñas en el mundo, ¿no? Pero que tienen dentro de sus planes de desarrollo dentro de la empresa poder ser socios, por ejemplo. Si una empresa está creciendo y te da la opción de que seas socio de la empresa, ¿cómo no vas a trabajar más, no? ¿Cómo no vas a trabajar de mejor manera, evidentemente, ser más eficiente? Porque vas a tener una parte accionaria en esta empresa. Entonces, cuando asumes el riesgo o la conciencia de asumir ese riesgo, vas a tener mejores resultados, ¿no? Por eso se genera el trabajo en equipo o el grupo, que es lo que nosotros queremos comprender. Cada miembro de las personas tienen que asumir y dar un apoyo a este grupo. Como decíamos, las personas como un equipo de trabajo. Cantidad, obviamente, la dotación de personal, ¿no? La cantidad que tú requieras para una tarea. Si en un área de la empresa te dicen necesito 5 vendedores, pues bueno, los recursos humanos tienen que encargarse de dotar estos 5 personas, pero también con las competencias necesarias, ¿no? Por eso una cosa es la cantidad, como ven, y otra cosa es la calidad, los atributos que va a tener esta persona para cumplir ese trabajo o esa función. Los conocimientos o experiencia que pueda tener al respecto del cumplimiento de esto, ¿no? Si estamos hablando de vendedores. Las aptitudes y las actitudes que van a poder demostrar que puedan tener para el cumplimiento de las mismas. ¿Por qué uso este ejemplo, chicos? Porque hay un estudio que menciona, ¿no? Que en unos 15 o 20 años una de las carreras mejor pagadas en el mundo van a ser los vendedores. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están teniendo una dependencia muy amplia a lo que va a ser el celular, las nuevas tecnologías, que obviamente sí se hace dinero a través de las mismas, pero no se olviden que dejan a un lado la interrelación social. Entonces van a seguir produciendo las empresas. Una empresa que venda software va a necesitar un vendedor. Una empresa que venda insumos, artículos, va a necesitar un vendedor. ¿No? Pero eso se hace más lejano cuando las personas empiezan a perder esas habilidades sociales y de interrelación, que es prioridad y es una competencia muy necesaria para un vendedor. Ya es muy interesante eso y obviamente puede ir cambiando durante el tiempo, ¿no? Y lo que va a pasar todavía, la manera de hacer negocios tal vez en Bolivia. Pero, perdón, y se han dado cuenta, ¿no? De lo que ha pasado durante la pandemia. ¿Cuántas pequeñas empresas han salido de delivery, por ejemplo? ¿Cuántos pequeños o microempresas a través de ingenieros de sistemas han hecho las aplicaciones que están utilizando? O el modelo de negocio del delivery? ¿Y cuántas personas con motos se están beneficiando de eso? ¿Me entienden? A veces a través de la necesidad surge un punto. Entonces, los pequeños emprendimientos son necesarios. No necesariamente tiene que ser una organización grande, pero sigue siendo un grupo, un equipo de trabajo que lleva adelante cualquier tarea, sea siendo una empresa grande o en un emprendimiento como un delivery. A ver, una de las condiciones que producen el éxito en la organización es trabajar en equipo. Se da mucha cobertura, mucho espacio a estas competencias, sobre todo en los cargos medios, ¿no? De mandos medios. Estamos diciendo que un jefe de un área que puede tener entre 15 o 20 dependientes, dependiendo el tamaño de la empresa, ¿no? Debería tener también, además de las competencias técnicas, por ejemplo, si te hablo del jefe de contabilidad, no tiene que saber manejar impuestos, tiene que saber manejar costos, tiene que saber los procedimientos a veces de importación y exportación, el costo de los mismos, la metodología de pago, etc. Esos son los conocimientos técnicos que necesita este jefe de contabilidad. Pero también necesita las competencias, por ejemplo, de liderazgo,
de comunicación efectiva, de empatía. Además de estos, tiene que tener obviamente algunas competencias que hemos hablado con la filosofía de la empresa, ¿no? Con lo que tiene que desarrollarse la cultura empresarial. Eso va a ser un poco la diferencia entre que puedas tener un equipo de trabajo o lo que denominamos equipo de alto rendimiento. Esto ocurre obviamente ya cuando la empresa pasa por unas de ingeniería, unas de estructuración, que han tenido que tomarse varias de estas medidas con la pandemia. Empresas, aunque no me crean como Viva, han tenido que reducir sus sueldos hasta en un 30%. Entonces, personas con las que han podido o no han podido han tenido que renunciar. Pero, ¿qué haces ante esa situación tan difícil? ¿Cómo puedes exigirle a un colaborador que trabaje bajo la misma motivación, el mismo rendimiento, si le bajas el salario, por ejemplo? O sea, ¿qué tarea tan difícil tiene el líder de área, no? Cuando te pones a pensar en esa situación o qué es, como dicen, en esta condición para el éxito. No se olviden, chicos, que si vamos a hablar más adelante del contrato psicológico, es un término de referencia que habla de la reciprocidad entre el colaborador y la empresa. Además de que firmas un documento como el contrato, ¿no? Que especifica acciones, especifica tareas, horarios, hasta cláusulas de confidencialidad, etcétera. Está también el punto importante de cuánto vas a percibir por eso, qué beneficios vas a tener que también te puede ofrecer la competencia, o sea, tú como empleado. Entonces, la realidad que ha vivido Bolivia con la pandemia ha desequilibrado bastante las empresas, las organizaciones, ¿no? Ha sido un claro ejemplo de que, bueno, no muchas empresas en el mundo en realidad han estado preparadas para esto. Simplemente ha ocurrido y ha sido la que mejor se ha sabido adaptar, básicamente. Ahí es donde tú te das cuenta que una empresa necesita siempre del externo, de los clientes externos, pero también de los clientes internos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Obviamente, promoviendo lo que es la unión, la identificación con las metas, los objetivos y el trabajo en equipo, pero que se basa obviamente en el liderazgo, ¿no? Que tiene que ser. Cuando hablamos de las personas dentro de la empresa, como les digo, siempre vas a prever o tienes que tomar en cuenta de que tienen que ir con una línea. Muchas empresas, si bien se basan en la Ley General de Trabajo del artículo 16, ¿no? Para el despido, antiguamente, estoy hablando hace unos 4 o 5 años, ha cambiado la Ley General de Trabajo. Entonces, tú podías tener un manual interno o un reglamento interno de empresa, donde decía qué sanciones, qué tiempo, etcétera, ¿no? Obviamente ha cambiado las cosas, pero en estos manuales actualmente podemos manejar todavía lo que es un manual de ética. Entonces, nosotros como empresa elaboramos un manual de ética que te dice cuál es el comportamiento que se espera dentro del trabajo. Y también puedes identificar ahí lo que van a ser sanciones leves, medianas, graves y muy graves, ¿no? Retrasos constantes, digamos, pueden ser considerados como falta leve. Faltarle respeto a un cliente o a un colaborador ya puede ser como falta mediana. Cuando hablamos de la ausencia o romper algo, o robar, por ejemplo, son faltas graves, ¿no? Entonces, esto puede estar identificado, chicos, en lo que va a ser un código de ética en el trabajo. ¿Esto qué hace? Encuadra lo que quieres del comportamiento de esta persona dentro de las horas de trabajo, ¿no? Por eso hay que enfocarnos en que el hombre tiene que ser proactivo, por eso dice, es lo que se espera, el comportamiento que se espera. Una persona sin iniciativa en el trabajo, chicos, no llega lejos. Como les digo, en mi experiencia de recursos humanos siempre vamos a buscar a alguien que pueda otorgar algo más, ¿no? Además son las personas que sobresalen. La iniciativa te da una pauta de liderazgo muy importante. Se entiende que en tus primeros momentos de trabajo, sí, ¿no? O sea, uno haga lo que te piden y nada más. Pero cuando vas ganando experiencia, tienes que ir demostrando esa iniciativa, que va a ser la diferencia entre un colaborador y otro, ¿no? ¿Por qué? Porque con estas personas se toma en cuenta a largo plazo, ¿no? Que pueda ascender,
Ahí es donde les decía que se hacen todos estos, los planes de sucesión, los planes de carrera con este tipo de personas, ¿no? Que van a mostrar una identificación más rápida con la empresa, van a mostrar más iniciativa, porque, ojo, no es lo mismo ser eficiente que solo trabajar, ¿no? O sea, puedes ser ineficiente y estás las 8 horas con 2 o con 3 tareas. Una persona proactiva y con iniciativa va a demostrar que eso se puede cambiar o se hace de otra forma, ¿no? El ser humano, por ende, es social. Puedes conocer muy pocas personas actualmente que viven alejados, digamos, de un punto de sociedad o un punto de interrelación. O sea, estamos interrelacionados, obviamente, porque ha sido un desarrollo a través del tiempo como sociedad, como comunidad, ¿no? Para alimentarnos, para protegernos, para reproducirse, etc. Pero por ende el hombre es un ser social en hecho. Y tenemos necesidades diversas, ¿no? Es lo que les hablaba de la pirámide de Maslow, por ejemplo, ¿no? Dentro de la organización se puede entender así cuál sería la razón importante para las necesidades de una persona y cómo puedes motivarla, obviamente. El hombre va a percibir y va a evaluar, ¿no? Tenemos que tener esa discrepancia y, como les decía, esa objetividad. Cuando hablamos de esa objetividad, tiene que ver mucho con los valores. En muchas empresas a veces nos piden hacer algo que está en contra de lo que nosotros pensamos o asumimos. Sobre todo cuando no está claro, ¿no? Los recursos humanos van a tener la situación a veces de despedir gente. En algunos casos te van a pedir despedir a alguien que se ha faltado tal vez una vez, pero tienen otros compañeros que se han faltado varias veces, han llegado a un estado de ebriedad, qué sé yo. O sea, aspectos como que lo ves injusto, algunas cosas, por ejemplo, ¿sí? El hombre piensa y elige, como les decía, no está enmarcado simplemente en las acciones de la organización, sino que nosotros como seres humanos vamos a poder decidir y acceder y tomar una decisión respecto al trabajo también. Por ello es tan importante poder interrelacionar lo que es el trabajo, los valores corporativos con los valores personales, ¿no? Y el hombre posee la capacidad limitada de respuesta, ¿no? Si vas a poder enfocarte en algo, obviamente se va a hacer. O vas a responder de cierta forma. Entonces, como pueden ver, son los aspectos en los que se espera del ser humano, del comportamiento que tiene que tener en la organización. Dentro de la organización. Cuando hablamos algunos factores externos que van a influir en el comportamiento de las personas dentro de la organización. Como ustedes han llevado, no sé si ya no han tocado a profundidad lo que es esto, psicología sistémica, todo está interrelacionado de varios puntos, ¿no? O sea, el accionar de una persona va a influir en el accionar o pensamiento del otro. Entonces, toda esta relación del individuo, de yo como persona dentro de la organización, sin importar el rol o cargo que ocupe, vas a tener una cantidad de influencias externas, ¿no? Como son las exigencias de la familia en muchos casos. Requieren tiempo de tu parte, tienen algún acontecimiento, necesitan que estés más horas en la casa, más horas en la casa, por ejemplo, o algunos problemas familiares. Lamentablemente, voy a ser claros, uno de los puntos de ausentismo y absentismo en las empresas han sido los aspectos han sido los aspectos de trabajo por problemas familiares. Estamos hablando de... Un minutito, por favor, chicos. Estamos hablando de divorcios, de separaciones, cosas o aspectos que han hecho que sea muy difícil a veces sobrellevar. Entonces, las exigencias familiares obviamente es una influencia externa grande para la persona. Los cambios en la tecnología. En la organización vas a tener hasta 3 o 4 etapas, lo vamos a decir, de personas. Me refiero básicamente a distintas generaciones de gente que va a trabajar contigo, ¿no? Actualmente, si ves en el mercado laboral, hay gente que convive en una sola empresa, lo que es la generación Z, los millennials, la generación Y.
hasta los baby boomers, ¿no? Que le denominábamos todavía a la gente que ha vivido entre los 70 y 80. O sea, este cambio tecnológico no tiene que ver solo con los valores de estas generaciones que se han incluido y que a veces aportan o no a la organización. Existe un término que se llama los nativos tecnológicos, los nativos virtuales. Ustedes van a poder encontrar seguro en psicología educativa. ¿Desde qué etapa o desde qué generación, ¿no?, se han podido denominar los nativos virtuales? Es decir, los chicos más jóvenes que ya saben utilizar. ¿No te pasa que tienes tu sobrino o tu hijo, a alguien le das un celular o una tablet y aunque sea chiquito ya lo sabe manejar? Curioseando va a entenderlo y obviamente lo va a manejar mejor que una persona adulta. Estos cambios tecnológicos, como les digo, tienen que ver con todo el proceso de la evolución también del cerebro, la evolución de los hábitos sociales, obviamente, pero que en algunos casos dentro de la organización termina siendo un punto en contra. Porque les decía, las 3 o 4 generaciones que conviven en la organización son individuos distintos. Y puede ser que la gente adulta no sepa manejar Excel, por ejemplo, no sepa manejar esta herramienta que tenemos de Zoom, por ejemplo. O el mismo Moodle que estamos utilizando ahora, ¿no? Hay gente que nos está costando un poquito comprenderlo, asimilarlo de manera más sencilla. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los hábitos, no? Entonces, es ese punto en el que los cambios son necesarios para las personas dentro de la organización, pero que a veces termina siendo un factor en contra para los miembros o para la misma organización. Y los sistemas personales también, los aspectos o los problemas que puedas tener, o esos sistemas de valores, este tipo de valores que puedes tener como persona, que puede estar en favor o en contra de la organización, ¿no? O que no estés simplemente de acuerdo. La influencia de los colegas es un punto muy necesario. Hay que ser, creo que, muy maduro para entender o mantenerte en el objetivo que tienes dentro de tu rol de trabajo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas son personas que evitan el conflicto en la organización. Cuando tienes un equipo de 4 o 5 personas, les doy un ejemplo, y de estas 5 personas, digamos, existe uno que es un líder nato, ¿no? Un líder situacional. Entonces, a veces este líder situacional no le cae a una persona o no está de acuerdo con el modo de trabajo que tiene o le parece absurdo dedicarte a una tarea en sí. Entonces, estos líderes a veces influyen en sus colegas para que a veces lo hagan o no cumplan con la tarea. Entonces, por eso es tan importante que todos los miembros de la organización estén comprometidos con el objetivo, ¿no? Si no, puedes caer en esta influencia sencilla. O tú puedes influir a los demás, obviamente, para no hacer algo que la empresa necesita porque tú consideras que no es correcta o que puede afectarte de alguna forma, de alguna manera, a ti o a uno de los miembros del grupo, ¿no? Entonces existe un punto también amplio de lo que es la influencia. Lo que son los programas de capacitación y desarrollo, lo que les decía, la constante formación, chicos, es parte del trabajo, por si acaso. En muchas empresas, sobre todo las industriales, solo quieren trabajar sus 8 horas e irse. En un montón de empresas. Obviamente porque sienten que le estás robando tiempo personal para una capacitación, una charla, como les digo, que es necesario. Por eso lo que se prevé a veces es que las capacitaciones sean en horarios de trabajo, pero al inicio de la jornada, ¿no? Donde no es tan pesado, donde puedan hacer un cambio y no influya de alguna manera. Pero esta cantidad de programas o de charlas tiene que ver con la necesidad a veces de la organización. O sea, necesita la organización gente capacitada. Y estos programas influyen de manera positiva o en algunos de manera negativa, por el tiempo que representa en sus vidas, ¿no? Las condiciones ambientales, evidentemente, se hace una situación, un manejo un poco a veces complicado de las tareas que pueda tener la persona, ¿no? El exceso de calor, la distancia, lo que produce la misma empresa que afecta tal vez de alguna manera ambientalmente, afecta obviamente, no son condiciones externas. Los estados de energía de la persona siempre van a encontrar, y tal vez en ustedes pasa eso de que los lunes es un día complicado para iniciar el proceso de trabajo que pueden tener, ¿no?
y las presiones de los superiores, que es incluso mucho peor que estas influencias de los colegas, ¿no? Porque aquí no hablamos de liderazgo, estamos hablando de presión. Entonces estamos hablando simplemente de ordenar, de mandar. Cuando actualmente una de las comunicaciones más clara que tiene que existir en la organización es influir. El líder influye para que se haga algo, no ordena, no presiona. Entonces este tipo de acciones o desazones puede ser que sea un punto negativo para la organización. Entonces, ¿me entienden? Entonces, una persona dentro de la organización, además de tener una cantidad fragmentada de roles, de tareas, de problemas, de cómo eso tiene que ver mucho con cómo se va a desarrollar dentro del trabajo, tiene otra cantidad de influencias externas que pueden ser generalmente consideradas como negativas, ¿no? Por eso decía que depende mucho el nivel de madurez de esta persona para saber que está ocupando en el trabajo un espacio, un horario y tiene un objetivo. Y se le paga por ese objetivo. Nada más. Todos este tipo de situaciones externas influyen evidentemente, pero va a depender mucho de la madurez, de la tarea y de la objetividad que va a tener esta persona, además del liderazgo que debería tener de un inmediato superior, ¿no? Para reforzar, para ayudarle o para poder desarrollar, obviamente, otro tipo de tareas, ¿no? Más adelante. Antes de entrar a esto, no sé si hay alguna pregunta, duda, chicos. Por ahora. No, perfecto. Entonces, por favor, lo voy a cortar aquí antes de que se acabe el tiempo y les vuelvo a mandar el link, por favor, para la segunda parte de la clase. Ya, les envío un momento, chicos. Gracias.